El poder del dinero. El poder del dinero es un documental financiero dirigido por Niall Ferguson, un historiador economista, financiero, escritor y profesor británico. En su cuarto capítulo nos hablan respecto a los negocios de riesgo. Los negocios de riesgo se refiere a lo que son las pólizas de seguro, lo que comúnmente conocemos como seguro. Cómo surgió y cuál fue el impacto que tuvo en las diferentes economías y cuáles han sido los eventos históricos que han marcado una gran diferencia en lo que hoy conocemos como una póliza de seguro. ¿Qué es un seguro? Un seguro es un instrumento o un documento donde una persona, el Estado o una empresa transfieren una suma dineraria para que una empresa, un tercero o el Estado se haga cargo respecto a esos riesgos o en caso de siniestros. En Estados Unidos, en Nueva Orleans, hubo un incidente, hubo un fenómeno, es una tormenta llamada Katrina, la cual destruyó casi 26,000 casas, en las cuales todas estaban aseguradas. Lo que resulta evidente y lo que resulta una gran llamada de atención a la historia de Estados Unidos y a la historia de las pólizas de seguro es de que todas las casas estaban aseguradas, mas sin embargo no hubieron muchas muertes, hubieron pérdidas materiales. Y cuando toda esta tormenta, todo este siniestro cesó, se calmó, el agua retrocedió porque por medio de la tormenta hubo un desbordamiento de un dique y muchas casas quedaron inundadas y muchos terrenos quedaron bajo de agua. La población de Nueva Orleans, una cierta parte en el distrito 9, que habían perdido muchos bienes materiales, los seguros no correspondieron como debieron, alegando de que sus peticiones eran injustificadas y que no eran correctas. Las pólizas de seguros en sí fracasaron. Les fallaron a sus usuarios porque nunca pensaron que una gran calamidad podía afectar a una gran parte de población y desembolsar muchos recursos económicos. Esta historia pues termina tristemente ganando las pólizas de seguro, ganando los entes financieros el caso y dejando a muchas personas sin el beneficio de su seguro. También dejando a cierta parte de Nueva Orleans como un lugar en el cual no es asegurable. No se puede asegurar las casas debido a esos siniestros, debido a inundaciones o debido a otros fenómenos naturales que se dan. Por lo tanto, las casas que habitan en ese distrito o en esa zona específicamente no pueden ser ni aseguradas ni hipotecadas, lo cual afecta mucho a la población de Nueva Orleans. Tomando en contexto, también nos hablan respecto al origen de lo que es los seguros. El origen de los seguros es atribuido a dos clérigos de Escocia. Uno se llamaba Robert Gallant y Alexander Webster. Estos dos hombres vieron y sentían una gran pérdida viendo a las viudas y a los niños huérfanos cuando faltaba el padre de la casa, la cabeza del hogar. Cuando él faltaba, la economía de ese hogar se venía a pique, venía abajo, y las viudas y los huérfanos vivían de lo que las personas le regalaban o le daban a bien a estos viudos o a estos niños. Estos dos clérigos vieron este gran fenómeno y esta oportunidad de querer ayudarlos. Los clérigos se pusieron a hacer cuentas y matemáticas y tuvieron la gran idea de crear la primera asociación, póliza de seguro para las viudas y huérfanos. ¿Qué es lo que hacían? Hicieron sus cálculos viendo de cuántas personas podían ayudar, a cuántas viudas y a cuántos huérfanos podían ayudar mediante la póliza de seguro. Lo que pasaba era lo siguiente: la persona daba una cierta cantidad dineraria pequeña para los clérigos,
en la cual ellos hacían fondos. Este fondo se ocupaba para invertir en ciertos negocios o en ciertas actividades, y cuando regresaba ese dinero, pues se volvía de nuevo a ese fondo. Las personas, los usuarios, por así decirlo, los que estaban asegurados, cuando ellos fallecían o faltaban, de este fondo se sacaba dinero para darle una pensión a su esposa o a sus hijos, a los huérfanos o viudas que estaban, ayudando así a estas personas, innovando en lo que sería la economía actual. Esa fecha, en 1974, se creó la póliza de seguro por medio de estos créditos. Posteriormente, muchos años adelante, cuando se daba la guerra con Napoleón Bonaparte, muchas personas que iban al ejército pedían y solicitaban esos seguros. Aunque la probabilidad de morir era de 1 entre 4, ellos, los soldados y las personas que asistían a la militarizada, miraban más fiable que si ellos perdían su vida en batalla, pues no iban a quedar desamparada su esposa ni sus hijos por medio de ese fondo, por medio de ese seguro que daban. Muchos años después, esto se volvió tendencia en Britania y en toda Europa. El lema era: deben estar todos asegurados, para buscar un beneficio a las personas que se quedaban, no tanto para las viudas, no tanto para los huérfanos, sino también para su hogar, su casa, incluso para cuando tuvieran deudas. Llegó a tal punto en que una de las naciones que más resalta por su seguro, que es el seguro social, una ayuda del Estado, es el gobierno de Japón. Japón, cuando empezaba la guerra contra Estados Unidos y la las guerras mundiales, Japón empezó a decirle a su población: vamos a crear un sistema de seguro, el sistema de seguros de William Berkshire, en el cual plasmaba y decía de que era el Estado el que se tenía que hacer cargo de todo. Las personas daban dinero a lo que sería el Estado, y el Estado tenía que hacerse cargo respecto a los siniestros, eventos catastróficos o muertes que se daban. Japón en ese tiempo se enfrentaba contra Estados Unidos y muchas casas quedaron quemadas, muchas personas perdieron su vida, y los seguros, por así decirlo, fracasaron, hasta que se idearon ese nuevo método, que el Estado se hiciera de cargo de todo. Cuando firmaron el pacto, el convenio de ocupar el sistema de William Berkshire, el cual lo hicieron en 1947, fue de que el Estado se iba a hacer cargo de todo, desde el nacimiento hasta la muerte. Cualquier cosa que diera a pie a perder o a no tener recursos económicos, el Estado se hacía cargo. Las personas se enfermaban, el Estado se hacía cargo. Las personas se morían, el Estado se tenía que hacer cargo. Había pérdida de empleo, el Estado tenía que hacerse cargo. Había familia numerosa o la persona estaba embarazada, el Estado tenía que hacerse cargo. Era un tipo de seguro social que se manejaba en Japón, llegando a tal punto que volvieron a Japón, por medio de este sistema económico, este sistema de seguros, como una de las grandes potencias que surgía después de haber pasado de la guerra. En los años 70, Japón alcanzó una gran y elevado estatus respecto a los seguros, y todos vivían felices y contentos porque tanto de niños hasta a la hora de su muerte estaban asegurados. Esto podría ser un paraíso, pero posteriormente, año tras año han pasado, los números ya no cuadran. Antiguamente, en los años 70 o un poquito más adelante, de cada 5 trabajadores había una persona que era pensionada. Actualmente, de cada 2 trabajadores hay una persona pensionada. Esto significa de que muchas personas están recibiendo pensión por parte del Estado, ya que no es de extrañar, porque Japón ha sido una de las naciones donde más tasas
de mortalidad son muy altas. O sea, las personas viven mucho tiempo. Su mortalidad es muy extendida. Hay personas que llegan ancianas, no fallecen, todavía están vivos y están fuertes. Y el Estado aún así le sigue dando por medio de la póliza de seguro, por medio de la asistencia social, su respectiva pensión. Y esto crea cierto desgaste en lo que sería este servicio, llegando a tal extremo de que es posible en lo que se miran en las estadísticas futuras de que por cada trabajador haya un pensionado. Y ese sería un gran problema. Ese sería el gran fracaso de este sistema de seguros que maneja Japón. Vemos que los seguros son muy buenos, pero en cierta medida la perfección todavía no es alcanzable. Más sin embargo, en Chile se dio un caso muy diferente. En Chile, en los años 70 se quiso poner lo que sería el sistema comunista. Fracasando el sistema comunista, se implementaron y las personas se volvieron en armas para tomar por sí el gobierno. Y entonces aquí aparece un hombre, una persona que dice que instauren el capitalismo, pero progresivamente. Pero ¿qué podía hacerse con las personas que perdían sus hogares, perdían sus empleos? Entonces idearon poner el sistema de seguros. Mas sin embargo, este sistema de seguros no iba a ser estatal o por parte del gobierno, iba a ser un poco privado. Las personas que se podían dar dinero para pagar un seguro eran las personas que tenían sueldos, salarios, estaban en planillas, y estas personas daban, y poco a poco empezaron a ocuparse ese fondo monetario para ayudar a las medicinas, ayudar a los sistemas públicos. Poco a poco en Chile, después de haber instaurado el gobierno, bueno, todavía no habían instaurado el gobierno, estaban en un plazo de transición de 10 años donde la economía estaba destruida, el gobierno estaba fracasado y pues no se podía esperar más de lo que sería el factor beneficio de vida real que ellos tenían. Y pues Chile, en ese plazo de gobierno de 10 años, empezaron a instaurar lo que serían los seguros. Los seguros ayudaron económicamente y en el sistema financiero a muchas personas. Más sin embargo, actualmente hay muchas personas que no cuentan con una pensión o con un seguro de vida o con un seguro dado por las entidades privadas, ya que no muchas personas se pueden dar ese beneficio. Hay personas que simplemente no lo quieren pagar, o hay otras personas que por su trabajo, que no es ni por planilla ni tienen un ingreso fijo, no pueden darse ese lujo. Mas sin embargo, las pensiones y los movimientos tanto políticos como financieros por medio de este experimento hicieron que Chile surgiera de las cenizas, que su economía empezara a verse más fuerte ante todos, y eso benefició tanto a pensionados como a no pensionados, a personas que pagaban seguros como tanto personas que no pagan seguros. Los seguros son buenos, son útiles, mas sin embargo hay diferentes tipos de seguros actualmente. Cada uno presenta un servicio diferente. Puede presentarse por parte del gobierno o simplemente por una entidad privada o una entidad bancaria. Los seguros son muy buenos, pero todo esto surge a raíz de ¿qué? De que las personas saben de que el futuro es inseguro y que hay riesgos, hay calamidades o siniestros que se pueden dar. Incluso en nuestras peores pesadillas pueden haber inundaciones, terremotos, ciertos gastos o incluso la muerte. Es algo que no podemos evitar y es algo que indistintivamente de nuestra posición, nuestra salud, nuestro rango o de dónde vivimos va a surgir. Aquí es donde entran los seguros. Los seguros lo que buscan es minimizar ese riesgo, dar seguridad a las personas. Mas sin embargo, los seguros a veces dejan mucho que desear dependiendo de las personas que lo administran o se guían.
Los seguros son muy buenos, pero hay que saber también parte de la historia para poder entender el origen de estos. Los seguros surgieron como una buena idea, como dos clérigos queriendo ayudar a su gente, a sus pueblos, a la viuda, a los huérfanos. También en Japón, queriendo instaurar un nuevo gobierno y recontratar o militarizar a lo que sería la juventud. Otros ayudaron a que el gobierno volviera de una flaqueza y de un fracaso comunista a un éxito por medio de una seguridad pública y también un sistema de gobierno democrático. También se da lo que serían los fondos de cobertura. Los fondos de cobertura son otro tipo de seguros que hay. Esto es específicamente para las personas que manejan agricultura. Los fondos de cobertura respecto son literalmente lo siguiente. Hay personas que quieren vender cierto bien o cierta cosecha o cierta cosa o bien, pero todavía hace falta para que ese fruto crezca o para que las cosas se den, para que pueda ya darla en venta. Entonces aquí funcionan los fondos de cobertura. Los fondos de cobertura lo que hacen es esta idea revolucionaria. Decir, yo quiero comprar ese producto. ¿Y a qué precio me lo das? A tanto. Entonces se plasma ese precio y crea una seguridad tanto para el comprador como para el vendedor. En este caso, el vendedor sabe muy bien de que ya tiene ese precio fijo. Ya tiene ese precio que va a vender. En esto lo puse, en esto lo puedo vender. Y el comprador tiene un techo. Sabe muy bien de que tal vez el precio puede bajar por medio de la calidad o algo. Eso es un gran beneficio de las personas. Pero también que tiene un techo, que no va a gastar más allá de lo que había prometido pagar al principio. Estos fondos de cobertura han ayudado bastante a las personas que son agricultores, aquellas personas que venden o que dan en concesión sus futuros frutos de su trabajo. También sirve para otras finanzas y otros medios mercantiles, bolsa de valores o muchas cuestiones más. El fondo de cobertura es una idea revolucionaria que surgió respecto a los seguros. Los seguros buscan asegurar las vidas, los bienes, y el fondo de cobertura busca asegurar la tranquilidad, la paz y un precio determinado a lo que serían las relaciones jurídicas y los pactos que se dan entre comprador y vendedor.